Vamos a iniciar la clase compartiendo las calificaciones y las particularidades que hay pues en ciertos casos, ¿no? Vamos a compartir las calificaciones. ¿Pueden visualizar ya las calificaciones? Sí. ¿Los demás? Sí, Miss. Ya listo. Sí, sí se puede. Ya, vamos a ir viendo y las particularidades que hay Alcibar. Alcibar casi no tiene participaciones porque tiene un 50% de asistencia, casi no ha asistido a las clases. Bajaña no tiene calificaciones en tareas. Profesora, Le había indicado en el grupo el día que rindió el examen que debía de subir las tareas al grupo. Me dijo que no las había subido, que no le aparecían y no hubo más respuesta. pero yo le dije que no la encontraba y de allí no le he podido escribir por lo que estaba un poquito ocupado. También asimismo un 50% en lo que hace referencia a la asistencia. Pero profesora, ahí ya, o sea, creo que no sería mi culpa, sería el problema en la plataforma, Pero porque yo mis tareas igual, sí, de igual manera, usted no aparecen sus tareas en la plataforma, pero como el resto de sus compañeros, cuando han tenido inconveniente con la plataforma, me lo han enviado por el grupo, porque igual yo necesito tener la evidencia de que la tarea está ahí, aunque no la suban por la plataforma. Al igual que en su caso, otro estudiante a sí mismo no había subido las tareas, me las envió al grupo, entonces yo por medio del grupo tengo la evidencia y puedo consignar la calificación. o sea, no es que yo no las haya subido, yo las subí, profesora. Pero no aparecen, señor Bajaña. No aparecen, no aparecen. Entonces yo por eso le dije que me enviara igual al grupo, me enviara la evidencia de que las tareas están realizadas. Entonces de esa manera yo puedo consignar la calificación. Continuamos con otro caso. Candelario. De igual manera, Candelario no sube tareas, bueno, no asiste tampoco a clase. Entonces ahí están sus repercusiones. El caso de Jara, asimismo, que me indicó que había hecho el planteamiento para justificación de notas y rendir la evaluación, pero tampoco aún no hay respuesta, ¿no? Entonces Jara tampoco tiene tareas subidas, no ha rendido el examen, me indicó igual que, me imagino que en el módulo de matemática financiera el mismo caso, que estaba tramitando, pero no ha habido respuesta. Y esas son todas las calificaciones. Igual, luego cuando concluya la clase,
voy a compartir las calificaciones en el grupo, ¿no? Para que de esa manera tengan ustedes constancia. De ahí en asistencia no tenemos problema, solo con las particularidades que les indiqué. Existe asistencia que del 85 al 90%. Bueno, eso en relación a las calificaciones. Luego igual las compartiré en el grupo. Ok, Espinosa tiene problemas de conectividad. Vamos a continuar con la asistencia. Alcíbar. Bajaña. Barzola. Ajá, sí estoy, profesora. Presente. Ok. Burgos Natalie. Candelario. Caranqui. Presente. Castro Maili. Cervantes. Presente. Chamba. Presente. Espinosa. A lo mejor no escucha, pero está con problemas de conectividad. Galarza. Presente. García. Presente. González. González. Jara. Jiménez. Mantuano. Presente. Mora. Presente. Moreno. Piguave. Pita. Presente. 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 Plúas. Presente. Quinto. Stephanie. Presente. Rivas. Salazar Mercy. Presente. Salazar Kenia. Presente. Solórzano. Presente. Viteri. Él tiene problemas de conectividad, Miss. Me dijo que le justifique su falta. Ok. Quinto Ginger. Presente. Alguien que no haya escuchado la asistencia. Profesora, póngame asistencia ¿Quién? Apellido. Moreno. Moreno Quinto. Moreno. Ya, Moreno.
Ok, Cervantes. Espinosa sí le puse asistencia. Miss, yo tomo asistencia. Sí, Jiménez. ¿Me podría ayudar con la asistencia? Yo tenía un poco mal el internet. ¿Alguien más que no haya escuchado la asistencia? Jiménez, ¿no? Sí, Miss. Jiménez. Listo. El siguiente punto que vamos a revisar es acerca del proyecto PIS. Recuerden que debemos ya ir trabajando. Al concluir la clase, en el grupo que fue generado por la representante del nivel, hay un grupo que fue generado para tratar acerca de lo que hace referencia a este PIS. Les voy a pasar la información que nos fue dada en cuanto a lo que tiene que ver con el formato y lo que tiene que ver con las directrices, ¿no? Que son las mismas que se manejaron el semestre anterior. Es decir, que ustedes ya el semestre anterior trabajaron con estas directrices y saben que se debe elaborar lo que es en función a un artículo, ¿no? Y que este artículo está enmarcado dentro de los lineamientos y el formato establecido. Recuerden que teníamos como tema del PIS el impacto empresarial por el cierre de las empresas durante la pandemia, ¿no? Entonces tenemos a manera de resumen los puntos que se deben ir cumpliendo para la elaboración de dicho artículo, el resumen, la introducción, los materiales y métodos, los resultados y discusión, conclusiones y las referencias, ¿no? Recuerde que toda información que usted revisa, analiza, debe de ser justificada, ¿no? Porque no toda la información es de su propiedad. Entonces, esta información debe de ser justificada y debe servir, pues en este caso, para lo que son las referencias bibliográficas que se mantienen de la misma. Como punto de partida, ¿no? Porque tenemos inicialmente lo que es el resumen, pero recuerden que el resumen debe irse elaborando una vez que ya se tiene toda la información que se ha investigado. Debemos de partir con la parte de la introducción, ¿no? Debemos de partir con la parte introducción y la parte que hace referencia a los materiales y métodos, ¿no? Entonces, vamos a partir con esos dos temas y vamos a trabajar a través de dos grupos. A ver, si me recuerdan, ¿cuántos estudiantes son? García, ¿cuántos son en el curso? 27. 27, ¿no? 27 ya, listo. Es decir, 27, 26, 13. Vamos a trabajar en dos grupos para empezar a ir almacenando y revisando la información respectiva, ¿no? Vamos a trabajar en dos grupos, es decir, que en cada grupo va a trabajar un promedio de 13 personas, ¿no? Es bastante numeroso, eso va a permitir que el proceso sea mucho más ágil, ¿no? Vamos a trabajar un grupo con la parte de revisión en cuanto a la introducción al tema y el otro grupo en relación a lo que son los materiales y métodos que se utilizarán. Dentro de esos dos grupos vamos a mencionar a dos líderes, ¿no? Voy a mencionar a dos líderes para que ustedes aleatoriamente puedan unirse y trabajar, ¿no? Espero no tener problemas, ya ustedes son de tercer semestre, conocen perfectamente el proceso, entonces no tener inconvenientes en cuanto a estas situaciones, ¿no?
Entonces vamos a trabajar un grupo con García, un grupo con Ginger García, y el otro grupo va a trabajar con Stephanie Quinto, ¿sí? Van a ser los dos líderes que van a tener. El grupo de Stephanie Quinto se va a encargar de la parte que hace referencia a la introducción, ¿no? La introducción al tema. Y el grupo de García a lo que hace referencia a lo que son los materiales y métodos, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes se podrán ir organizando con estos dos líderes. La señorita Stephanie Quinto, que trabajará introducción, y García Ginger, que trabajará la parte de materiales y métodos, ¿no? Entonces, un promedio de 13 estudiantes para cada grupo, para que empiecen a trabajar con la información respectiva. Luego en la tarde les voy a pasar al grupo que ya fue creado por la representante del nivel, el formato, aunque es el mismo que se manejó el semestre anterior, y lo que tiene que ver con las directrices, para que ustedes puedan ir dando cumplimiento a cada una de estas. Y en función a eso, ya vamos generando toda la información, ¿no? Recuerde siempre todo lo que usted revisa, lo que usted textualiza, estar citado, ¿no? Citado para las referencias bibliográficas y porque también esta información debe irse citando para poder hacer uso de ella, ¿no? Entonces, de esa manera quedaríamos en primera instancia para empezar ya a trabajar, ¿no? Porque después vamos a estar contra el tiempo. Está claro, Stephanie, que trabajará la parte de la introducción. Stephanie Quinto. Sí, dígame, licenciada. Ya ¿Está está claro? todo. Claro. Listo. García. También, ok. Entonces, de esa manera trabajaremos en relación a lo que es el PIS, ¿no? Lo que es el PIS, para ya poder ir avanzando con la información. Recuerden que ahora versa sobre un porcentaje de lo que es la calificación del segundo parcial, ¿no? Y el resto pues sigue manejándose a través de las otras calificaciones. Eso con respecto al PIS y la forma de organización. Toda comunicación que haga referencia al PIS, tenemos un grupo, hay un grupo creado. Déjenme ver cómo se llama el grupo. El nombre que tiene el grupo. Proyecto PIS tercero. Ese es el grupo, ¿no? Y ahí están todos. Entonces, luego les paso la información y por medio de este grupo nos estaremos comunicando. Listo. Entonces ya revisamos calificaciones. Calificaciones. Lo que hace referencia al PIS. Y continuamos. Ahora sí, ya con las clases. Miss, disculpe que la interrumpa. Dígame, Jiménez. Es que el compañero Viterio ahorita me escribió, dice que no se puede conectar porque tiene problema de internet. Ya le justifiqué la falta. Alguien también me comunicó que no se podía comunicar. Ya le justifiqué la falta a Viteri. Vamos a continuar con lo que hace referencia a el módulo. Habíamos estado revisando en la clase anterior lo que era el PIC nominal y lo que era el PIC real, ¿no? Viendo que estos se van midiendo en relación
a lo que son variaciones de los niveles de precio, dependiendo si se manejan a precios corrientes o se manejan a precios constantes durante un determinado año, ¿no? Consideramos un año como base y en función a eso nosotros podemos ir calculando estos PIC nominales y estos PIC reales. El tema de la clase del día de hoy es función de producción. Anote el tema, función de producción. Ese es el tema que abarcaremos en la clase del día de hoy. La producción tiene una importancia fundamental dentro de la economía, no solo en su análisis de micro, cuando usted analiza las preguntas básicas de toda economía. ¿Cuáles son las preguntas básicas de toda economía? Las que estudiaron en micro, ¿cuáles son? Las preguntas básicas de toda economía. ¿Cuáles son las preguntas básicas de toda economía? Son tres, ¿verdad? No logro escuchar bien. Las preguntas básicas de toda economía, ¿cuáles son? ¿Qué producir, cuándo producir y para quién producir? Ya. Las preguntas básicas que tiene toda economía y que se deben de resolver son qué producir, cómo producir y para quién producir. Cada una de estas está relacionada con la producción, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, eso dentro de la microeconomía. En macroeconomía, nosotros seguimos analizando la producción, pero ya desde una manera más compleja. Analizamos la producción mediante una relación directa con el Producto Interno Bruto. En el Producto Interno Bruto nosotros vamos a ir midiendo el total de bienes y servicios que se producen dentro de la economía. Y esto me va a permitir analizar cuál es el crecimiento económico, el bienestar social que existirá para los individuos, porque la economía no solo analiza desde un punto de vista monetario, sino también es una ciencia social. Estaba viendo lo que escriben en el chat. Es una ciencia social, ¿no? Entonces, esta producción tiene una relación directa con lo que tiene que ver dentro de la microeconomía y en la macroeconomía. La producción debe de constantemente estar en cambio. No puede haber una economía que tenga niveles de producción que solo se encuentren en recesión. ¿A qué me refiero con la recesión? Aquellos niveles dentro de lo que es el ciclo económico que no se están generando la producción. ¿Esto qué provoca? Que dentro de la economía se den un sinnúmero de cambios y vayan dándose las afectaciones o repercusiones que conllevan, ¿no? Afectación en el mercado, afectaciones a lo que son los mercados de bienes, afectaciones a lo que son los mercados de servicio y también a todo lo que son los niveles de ingreso dentro de la economía. Hablar de producción es hacer una referencia con los niveles de los precios, porque todo producto, todo servicio tiene su precio. Anoten la siguiente pregunta. Anote la siguiente pregunta. ¿Por qué la producción se relaciona con los precios?
porque la producción se relaciona con los precios. Repito la pregunta. ¿Por qué la producción se relaciona con los precios? Trabajen esa pregunta y luego vamos a escuchar los criterios. Repito la pregunta en la que van a trabajar. ¿Por qué la producción se relaciona con los precios? Vaya resolviendo la pregunta. ¿Por qué la producción se relaciona con los precios? ¿Cuál es la relación existente entre esta producción y los niveles de precios, no? Vamos a escuchar las respuestas a la pregunta planteada. Néstor Mora. Néstor Mora. Néstor Mora. No la tengo. Siga resolviendo la pregunta. Luego le vuelvo a consultar. Tamara. Porque con la variedad de los precios dependerá de la adquisición de los productos, o sea que depende del valor de los productos, de la cantidad y del valor que requieran. Bien, Tamara. En relación a lo que tiene que ver en cuanto a las cantidades, ¿no? Y las cantidades están enmarcadas con los niveles de producción. ¿Qué es lo que buscan todas las empresas? Recuerden cuando revisamos el flujo circular de la economía,
dentro de lo que es la relación del mercado de bienes, el mercado de factores, lo que se busca es incrementar estos niveles de producción para que de esta manera se incremente la producción, pero también exista un incremento a lo que son las empresas en función a niveles de ingreso y los niveles de ingreso para las familias, ¿no? Recuerden esa parte que también hace referencia a lo que tiene que ver en cuanto a los niveles de producción. Mora, siga trabajando, luego le preguntamos la respuesta. Cervantes, Yamilek Cervantes. Cervantes, Yamilek. Yo tengo una idea, ¿la puedo decir? Bueno, señor Jiménez, hasta que tengamos la respuesta de Cervantes. Que si Lo la escuchamos. que si la producción es buena y tiene una gran acogida en el mercado, puede ser que sus precios varíen, que puede ser, si hay mayor producción, puede ser que sus precios sean bajos. Ya, y lo contrario, ¿qué sería, Jiménez? Que si no tiene una gran acogida, podría ser por el presupuesto que se han gastado en la producción, puede ser que el precio varíe, lo pueden subir. Ya, ok, gracias. Entonces tenemos que, en este caso, el señor Jiménez enmarca la respuesta a las variaciones que se van a estar dando de estos niveles de precio. ¿Y qué es lo que incide en este mercado? Lo que ustedes estudiaron en microeconomía, la ley de la oferta y de la demanda. Las dos fuerzas principales que interactúan en el mercado. La una ofertando y la otra demandando. Pero ambas están relacionadas con lo que son los niveles de producción y los niveles de precio. Sí. Vamos con los pendientes. Cervantes y Mora. Están pendientes sus respuestas. Cervantes y Moras. Luis Espinosa quería dar su respuesta. Luis, lo escuchamos. Yo tengo entendido que más o menos como decir en producción, depende de cuánto produzca o de cuánto inviertas, es lo que tú debes tener para poder, ¿cómo se llama? Para poder poner el precio. Depende Ya. de lo que tú inviertas. Depende de sacar una cantidad para que te salga si sea un precio más alto de lo que tú invertiste. Ya, listo. Bueno, Luis hace referencia a lo que le cuesta realmente producir, ¿no? A lo que le cuesta realmente producir. Y dentro de esto enmarca a lo que son los costos de producción, materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, indicando que un producto será ofrecido en el mercado no con el mismo porcentaje que le costó su producción, sino con un porcentaje adicional, ¿no? Entonces, para de esa manera poder tener un incremento de ganancia. Eso es lo que nos enmarca Luis en su respuesta. Señor Mora, ahora sí le escuchamos, ya debe tener la respuesta. De igual manera, Cervantes, Mora. Que si aumentan los precios, la demanda disminuye. ¿Ya? Eso en relación a lo que es la demanda, ¿no? Las variaciones que se van a estar dando en función a la demanda. Cervantes. Disculpe, economista, lo que pasa es que estaba atendiendo, pero la pregunta es,
que tiene, o sea, la referencia que tiene la producción con el precio, algo así, ¿verdad? Es que no, hay mucha bulla. A ver, Ya. al aumentar la demanda agregada, aumentan los precios y si aumentan los precios también la producción, o sea, cuánto va a invertir en los productos. ¿Ya? ¿Algo más? Y al incrementar los precios, disminuiría la demanda agregada, ¿no? Es que no está. Sí, no está escuchando la clase, enlace hacia la clase de Cervantes. Sí, sí, lo que pasa. Kenia Salazar, para concluir las respuestas, Kenia. Sí, los precios, o sea, eso quiere decir que si los precios son cómodos, el nivel de producción va a incrementar, pero si los precios son altos, el nivel de producción va a disminuir. Bien, Kenia, gracias. Entonces se les hacía la pregunta de la relación entre los precios y las cantidades, ¿no? Estas fluctuaciones entre precios y cantidades van a ir dependiendo de la situación existente dentro del mercado, ¿no? Es por eso que algunos decían que si los precios bajan, las cantidades demandadas van a aumentar. Si los precios suben, las cantidades demandadas van a disminuir. Porque los consumidores, ¿quiénes somos los consumidores? Los consumidores somos nosotros, quienes vamos a demandar los bienes y servicios dentro del mercado. Las fluctuaciones de los precios van a hacer que nuestros niveles de demanda aumentan o disminuyan. Esta producción tiene una importancia fundamental, no solo dentro de lo que hace referencia al mercado, sino también porque ayuda a poder tener mejores niveles de ingreso. Si una economía produce niveles favorables de producción, esto significa que sus niveles de ingreso también van a ser favorables. Recuerde cuando revisamos el PIC. ¿A qué era igual el PIC? En fórmula, ¿a qué era igual el PIC? Producto Interno Bruto. Ya, pero ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el PIC? Eso ya lo vimos. ¿A qué es igual el PIC? Revisen las clases si no lo recuerdan. Al consumo más la inversión, más el gasto, más la exportación y menos la importación. Correcto, Kenia. A eso es igual el PIC. El consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Entonces ahí justamente es por el lado de lo que son las exportaciones, nosotros podemos tener mejores niveles de ingreso. Pero para poder obtener esos mejores niveles de ingreso, necesitamos tener una producción que sea de calidad, que sea de buen precio, para de esta manera poder exportarla, ¿no? Poder realizar la competitividad y obtener mayores niveles de ingreso. Entonces, des en cuenta que la producción no solo se enmarca dentro de lo que es el mercado, sino también desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿no? Esta producción tiene una relación. Les hago una pregunta. Cuando ustedes en microeconomía graficaron las curvas de oferta y la demanda, la producción, ¿en qué eje estaba? ¿En qué eje graficaron a la producción? Cuando ustedes graficaron la curva de oferta y demanda, ¿en qué eje estaba graficada la producción?
¿En el eje de las X o en el eje de las Y? En el eje de las X. García dice en las X, los demás, los que La están X. con las cámaras apagadas, se supone que están con las cámaras apagadas porque tienen problemas de conectividad, pero eso no los limita a que no puedan contestar. Yo sé que algunos tienen sus cámaras apagadas por problemas de conectividad, no las encienden, ¿no? Pero sí pueden dar sus participaciones. ¿En qué eje está la producción cuando grafican oferta y demanda? ¿En el eje de las X o en las Y? Y. Quinto dicen las Y, los demás. Solórzano, Chamba, Moreno, Pita, que están con cámaras apagadas. En la Y. Y. ¿En dónde? Y. En las Y. Los demás. X. Moreno dicen las X. Solórzano, Chamba. En las X. En las X, señores. En las X. Recuerde cuando usted representaba la oferta y la demanda, en las X estaban las cantidades. En las Y están los precios, ¿no? Están los precios. En las X es donde se graficaba lo que tiene que ver en lo que son los niveles de producción. Entonces, esa relación entre la oferta y la demanda hace que se vayan dando todos los cambios existentes en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta función de producción tiene mucha importancia su análisis dentro también de lo que es la macroeconomía. Les hago una pregunta. Si los niveles de producción aumentan, ¿cuáles nomás son los diferentes aspectos que se ven favorecidos o que están generando de manera positiva? Mantuano, le repito la pregunta. Si los niveles de producción aumentan, ¿cuáles son los diferentes factores o los diferentes aspectos que se ven favorecidos con este incremento de los niveles de producción? Los demás vayan analizando la respuesta. ¿Me puede dictar de nuevo la pregunta? Es que no escucho bien. Cuando incrementan los niveles de producción, ¿cuáles son los factores que se ven favorecidos? Los factores que se han favorecido pueden ser o sea, los de la empresa, pues. ¿Por qué? Porque su producción está aumentando. Ya tenemos un caso ahí, lo que son las empresas. No se da el incremento de los niveles de producción y sus niveles de ingreso también van a ser favorables. Chamba. Dígame. ¿Cuál es la respuesta? O sea, la economía de un país, ¿Ya? que los niveles de producción incrementan. Ya, pero ¿cuáles serían como los aspectos, los factores, los ámbitos que se ven favorecidos con esto? Sabemos que el incremento de los niveles de producción es favorable, pero yo les pregunto es cuáles son los factores, los niveles, los aspectos que se favorecen de este incremento. Los bienes y servicios. Los bienes y servicios, pero ¿en relación a qué?
Sería en relación a lo que es el incremento de niveles de producción y que exista, en este caso en el mercado, una diversidad en cuanto a estos bienes y servicios, ¿no? Concretando un poco la idea de lo que dice Nayeli. Piguave. Yo diría que un aspecto, bueno, si la producción se aumenta, ¿no? Yo diría que un aspecto sería la oferta, también aumentaría, pero lo que pasa es que hay que ver si ese producto en el cual yo producí demasiado va a tener ventas. Todavía no estoy seguro de que si ese producto se venderá o todos esos productos producidos a por mayor van a venderse. Claro, ¿no? Está aumentándose los niveles de producción, la oferta está incrementándose, pero es indeterminado si en el mercado realmente todos esos niveles de producción van a ser demandados, ¿no? Porque más bien podría ser que ese incremento repercuta en niveles de pérdida para las empresas, porque si el producto no tiene acogida en el mercado, eso significa que el producto no tendrá su salida y eso va a ir repercutiendo para lo que tiene que ver en cuanto a las empresas. Stephanie Quinto, ¿cuál es su criterio? Stephanie Quinto. Ya tuve que salir un momento y recién llego. Ok. Déjeme Ok. analizarlo y ahí le digo la respuesta, ¿ok? Listo. Vamos con Janet Salazar. Janet, ¿cuál es su criterio? Buenos días. Yo creo que el incremento de estos niveles ayudan bastante como que a la producción de la empresa. O sea, por ejemplo, si yo voy a producir cierta cantidad, obviamente en el incremento tengo que producir más, valga la redundancia. Y eso me favorecería económicamente a mi empresa. Pues, ¿no? Eso. Ya listo, entonces tenemos que también, pero analizando lo que podría ocurrir dentro del mercado, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que se les pasó por alto citarlo, o a lo mejor alguno de los que no se les realizó la pregunta, es lo que tiene que ver también en cuanto al empleo, ¿no? El empleo es otro de los indicadores macroeconómicos que se ve favorecido cuando se incrementan los niveles de producción, porque si nosotros estamos incrementando niveles de producción, quiere decir que se necesita mayor cantidad de mano de obra y en este caso se realiza lo que es la contratación a los trabajadores y logramos incrementar la tasa de empleo, ¿no? Aunque no sea de una manera larga o extensa en el tiempo, pero sí durante determinados periodos. Recordemos que se habla dentro de lo que son los niveles de producción a lo que son las producciones cíclicas. Anote, producciones cíclicas. Son aquellas en las cuales producciones cíclicas son aquellas en las cuales sus niveles de producción aumentan durante un determinado ciclo. Producciones cíclicas son aquellas en las cuales sus niveles de producción aumentan su producción en un determinado periodo. Entonces tenemos lo que se denomina como producciones cíclicas.
Estas producciones cíclicas son aquel tipo de producción que van teniendo su incremento durante determinados periodos, ¿no? Hablamos generalmente en un año y existen producciones que durante ciertos periodos van a ir incrementando sus niveles de producción durante cierto tiempo. Cítenme ejemplos de producciones cíclicas. Citen ejemplos de producciones cíclicas. ¿Cuáles serían ejemplos de estas producciones cíclicas? Adrián Pita, ¿cuál sería un ejemplo de esta producción cíclica? Por decir las fechas navideñas, que hay un aumento de producción. Bien, Chamba. Tenemos las épocas de diciembre, ¿no? Donde se incrementa la producción de ciertos alimentos y también lo que tiene que ver el consumo en cuanto a vestuario, ¿no? Entonces, esto es una producción cíclica. Pita, su Como ejemplo, destino de vacaciones, ¿no? no le entendí. ¿Puede repetir? Sobre destinos vacacionales, así. Ya eso es lo que tiene que ver un poco con lo que es el turismo, sería Pita. Yo Porque quiero. habla de, un momento, Stephanie. Pita nos indica de lo que son los destinos vacacionales, dice, por ejemplo, en esta época, que están pues de vacaciones, aunque ahorita, bueno, la situación es un poquito difícil porque aún seguimos en pandemia, pero igual hay personas que se trasladan, de un lugar a otro, manteniendo, pues en este caso, lo que son las medidas de bioseguridad. Ahora sí, Stephanie, le escuchamos. Podrían ser los carnavales. Pero, ¿qué se incrementa en esos niveles de producción? Cuando venden, por ejemplo, la espuma, o sea, la carioca, la tinta y todas esas cosas. La ropa. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Aunque ya tenemos que esos niveles de producción en la pandemia, pues, tuvieron, en este caso, no hubo incremento, ¿no? Pero si hacemos una comparación con años anteriores, sí tenemos que justamente en esta época es donde se incrementa esos niveles de producción. Bien, ¿qué otros ejemplos tenemos? La temporada escolar puede tener referencia. Exacto, la temporada escolar, ¿no? Bueno, ahora con esto de la virtualidad ha cambiado mucho en cuanto a lo que tiene que ver pues con los productos. Ahora más estamos optando por los servicios, ¿no? Porque anteriormente pues era cuadernos, mochilas, libros. Ahora tenemos que en este caso, lo que tiene que ver es en cuanto a la tecnología, ¿no? Muchos han hecho el esfuerzo de adquirir pues una computadora, de adquirir o de cierta manera lo que es un teléfono para poder tener acceso a lo que es la educación, ¿no? Entonces, tenemos que, sí se van dando este tipo de variaciones, pero sus incrementos de estas producciones cíclicas se van a estar dando y manteniéndose también durante ciertas épocas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver también en relación a la producción de arroz, que es durante ciertas temporadas, tenemos esas producciones cíclicas donde hay pues un incremento en relación a lo que es la disponibilidad de este producto o de este servicio, ¿no? Entonces, estas son las producciones cíclicas, aquellas que
van teniendo sus variaciones. ¿Y de qué va a ir dependiendo? Va a ir dependiendo de lo que tiene que ver con sus niveles de consumo. Usted no puede hablar de producción si usted no hace una comparación a niveles de precio, no hace una comparación a niveles de consumo o no hace una comparación en relación al mercado. Porque, como bien lo decía el señor Piguave, puede aumentar los niveles de producción, pero eso va a depender de lo que ocurra en el mercado. La situación se va a determinar en el mercado y la situación del mercado es indeterminada. ¿Quién es el eje fundamental o principal dentro del mercado? El consumidor. ¿Ya? Consumidor, cliente, los demás que dicen. ¿Quién es el eje principal o fundamental dentro del mercado? El consumidor. Ya, listo. Tenemos consumidor, cliente, los demás. Mantuano. Sí, me opino lo mismo. Consumidor. El consumidor, el eje fundamental, el de mayor importancia dentro del mercado, es el consumidor. Porque el consumidor es quien determina la cantidad de bienes y servicios que se van a demandar. En función a esta demanda, se puede decir que lo que se está ofertando se está demandando. Pero el consumidor, para poder demandar esos bienes y servicios, pues se fija en los precios, calidad, gustos, preferencias. Entonces, por eso que la situación en el mercado no es no es una situación determinada. Puede ser cambiante. Hoy podemos consumir 3 productos, mañana consumimos 2, pasado mañana consumimos 4, ¿no? La situación en el mercado es indeterminada. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al comportamiento que tienen los consumidores. Anote el siguiente tema. Anote el siguiente tema. La producción anote el siguiente tema. La producción y el consumo. La producción y el consumo. Dos puntos seguidos o 2 puntos aparte. Los niveles de producción. Los niveles de producción dependerán de los niveles de consumo en el mercado. Repito, la producción y el consumo. Los niveles de producción dependerán de los niveles de consumo en el mercado. Punto aparte. Les indicaba cuando realizábamos la introducción al tema de que no se puede hablar de producción si usted no hace una relación con el consumo. Porque, ¿qué es la producción? La producción en relación a obtención de productos, de bienes o de servicios. ¿Para qué se producen estos? Para satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿no? Entonces, nosotros debemos de relacionar a la producción con los niveles de consumo. En función a los niveles de consumo, yo puedo ir viendo si los niveles de producción están aumentando
o están disminuyendo. Si el consumo aumenta, ¿qué está ocurriendo con la producción? Es pregunta. Si el consumo aumenta, ¿la producción aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no? Porque tienen una relación directa. Por el contrario, al ir disminuyendo los niveles de consumo, los niveles de producción también van a tender a disminuir, ¿no? Y es aquí donde va a existir en el mercado diferentes tipos de estrategias, ¿no? Estrategias en cuanto a publicidad, lo que son las ofertas, lo que son las promociones. Lo que se está buscando es que el consumidor adquiera mayor cantidad de estos productos o de estos servicios. O como estos están teniendo una disminución en sus niveles de consumo, lo que se busca es que la captación de estos productos vaya nuevamente aumentando, ¿no? Entonces muchas veces los consumidores, nosotros vemos la promoción y dice el 70% de descuento, pero si usted ve el precio está más elevado, lo que significa que al sacar su porcentaje de descuento, le vendrá a salir con un valor menor, pero no en un porcentaje tan alto en lo que realmente cuesta el producto. ¿Qué otro tipo de estrategia? 2 por 1. Claro, pero son productos que están dejando de tener su acogida en el mercado, ¿no? Eso es parte de lo que tiene que ver con la publicidad. Simplemente estrategia para lograr la captación por parte de los clientes. A ver qué tenemos en el chat. Cámaras apagadas. Alguien dice que me escucha entrecortado. ¿Los demás sí escuchan bien? Sí. Claro, porque si me escucharan todos entrecortado, ya todos me hubieran dicho, ¿no? Entonces a veces es por asuntos de conectividad. Y otro comentario dice, en época de pandemia, las mascarillas y los insumos médicos aumentaron sus producciones. Claro, porque eso hacía pues relación a lo que se estaba necesitando en aquel momento, ¿no? En aquel momento, digamos, y ahí también se fue dando las variaciones, los incrementos de los niveles de precios, ¿no? Habían hecho ahí un comentario en el chat. ¿Qué más tenemos en el chat? Bueno, hay algunos que están con sus cámaras apagadas porque dicen que tienen problemas de internet. Está bien, no hay inconveniente si ustedes están con sus cámaras apagadas por problemas de internet, ¿no? Hoy están algunos con sus cámaras encendidas y otros por problemas de internet están con cámaras apagadas. En la siguiente clase, otros estarán con sus cámaras encendidas y otros con sus cámaras apagadas, ¿no? Porque eso es relativo, ¿no? Tenemos a veces pues estos inconvenientes en cuanto a la conectividad. Entonces, cuando usted puede encender su cámara, la mantiene encendida y de esa manera otros compañeros están con sus cámaras apagadas por asunto de conectividad y así en las clases pues va a irse variando, ¿no? Porque no creo... Economista, disculpe que le interrumpa. Yo tengo también la cámara apagada por problemas de internet y hace un rato nomás pude ingresar porque se me fue el internet. Estaba en la anterior clase, pero también se me salió de la clase. Ok, o sea que no tiene asistencia registrada. No, economista, ¿me puede ayudar, por favor? Ok, ¿quién más no registró asistencia?
Recuerden que no solo es la asistencia, sino también sus participaciones, ¿no? Vamos a registrar arriba la asistencia, luego le registramos arriba, ok, lo que tiene que ver con la asistencia, ¿no? Bueno, creo que igual ustedes saben que la toma de asistencia es esporádica en cualquier momento de la clase, ¿no? Por ahí hay 2 o 3 que dijeron presente y ya se fueron de la clase, ¿no? Entonces todas esas particularidades igual se toman en cuenta, ¿no? Entiendo que a veces por conectividad les pueda fallar, pero no siempre, ¿no? Entonces por eso son las repercusiones que tienen en porcentaje de asistencia, los que tienen hasta 1 en participaciones en clase, ¿no? Porque no participan o solo se conectan a la clase y ya dicen presente y después de un rato se van. Entonces yo tomo en cuenta todas esas consideraciones, ¿no? Son pocos los casos porque la mayoría manejan un promedio superior a 7, ¿no? Son pocos los casos. Bueno, entonces estamos hablando en relación a lo que es esta producción, en lo que es esta producción y enmarcando que tiene su relación directa con lo que son los niveles de consumo, como revisamos hace unos momentos, con lo que hace referencia a los diferentes niveles de precios, ¿no? Entonces estas producciones van a ir cambiando dependiendo de las situaciones existentes en el mercado, dependiendo de las posibilidades económicas que aún van a tener sus variaciones en funciones a estas producciones. Recuerden cuando vimos los ejercicios del PIC, ¿no? Espero que se acuerden, no se hayan olvidado. Cuando vimos los ejercicios del PIC, pero no me refiero a los de PIC nominal y real, sino a los ejercicios que hicimos del PIC cuando veíamos la fórmula de cálculo por medio del gasto, donde se nos daban niveles de consumo, niveles de inversión y niveles de gastos, ¿no? En función a estos niveles, nosotros podíamos ir enmarcando si los niveles de ingreso de la economía eran favorables o eran desfavorables, ¿no? Eso va a ir también dependiendo de estos niveles de producción. Entonces, esta función de producción enmarca un análisis muy completo dentro de todo lo que es la economía. La producción es importante. Les planteo una pregunta. Anoten la siguiente pregunta. Anote la siguiente pregunta. Ingeniera. Sí, Kenia. Disculpe, lo que pasa es que hace unos días se quemó el medidor de mi casa. Entonces en este momento lo van a cambiar y por eso me voy a desconectar. Ok, listo, Kenia. Sí. Anoten la siguiente pregunta. Anoten la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en una economía donde no se realiza la producción? Repito, ¿qué ocurre en la economía donde no se realiza la producción? Contesten la pregunta y luego vamos a escuchar los criterios. Las notas de macro ya las di al iniciar la clase, luego serán socializadas en el grupo. Ya las notas fueron dadas. Luego, más tarde, ya les pongo las calificaciones para socializar en el grupo para los que no han visto, ¿no?
y para los que las vieron, igual puedan certificar cuál es su calificación. Entonces están trabajando con la pregunta, ¿qué ocurre en la economía cuando no hay producción? Conteste y ya vamos a escuchar los criterios. Bueno, se planteaba la pregunta de qué ocurría en una economía que no se realiza la producción, es decir, no se está produciendo. Cuando hemos enmarcado dentro de todo nuestro análisis que la producción es muy importante para el desarrollo económico. Entonces vamos a escuchar la contrapartida de los criterios de qué podría estar ocurriendo en la economía cuando no ocurre estos niveles de producción. Vamos a escuchar Jiménez, Ariel Jiménez. Dígame, Miss. ¿Cuál es su criterio? Bueno, cuando no hay economía, es sobre qué ocurre en una economía donde no se realiza la producción. Yo creo que si no se realiza la producción, no va a haber un ingreso y no va a haber un impuesto. En esto se basa que la economía del país va a estar baja, no va a tener ingresos, ya que por que no se realizan la producción, no va a poder cobrar los impuestos a las empresas. Ya listo. Enmarcando dentro de lo que hace referencia a qué afectación podría darse, ¿no? Melanie Rivas. Melanie Rivas, creo que no nos escucha.
Cervantes, ahora sí está enlazada Cervantes. Bueno, al no producirse, porque en sí un país, es fundamental la economía y así aumenta la producción y los bienes y servicios. Y si un país, no produce, lamentablemente se estanca o puede caer. O sea, por ejemplo, cuando se exporta al exterior el cacao o el arroz, si no lo producen, lamentablemente nos afectaría a todos como un país, porque no está produciendo. Claro, tendríamos unas repercusiones, unas afectaciones significativas, ¿no? En función a lo que dejaríamos de percibir como niveles de ingreso, en este caso, como indica Cervantes, en relación a lo que son las exportaciones. Chamba. Dígame. ¿Cuál es su criterio? Que al no producir disminuyen la oferta y los precios. Ya, disminuye. La oferta y los precios. Ya, la oferta, porque obviamente no va a haber niveles de producción. Y también indicaba por parte de los precios, ¿no? Bueno, ahí los precios no tenderían en totalmente a disminuir, porque recuerden que qué es lo que ocurre dentro del mercado cuando ciertos productos disminuyen sus niveles de producción. Como no hay producción de esos productos, los existentes en el mercado tienden a aumentar sus precios, ¿no? Esto es como lo que ocurre muchas veces con ciertos productos como el que decíamos en producción cíclica, el arroz, ¿no? Muchos productores, como hay en este caso una restricción en función a lo que son los niveles de producción, tienden a incrementar esos niveles de precio o no lanzan el producto en el mercado hasta esperar que disminuye un poco esos niveles de producción y luego ofertarlos con un precio mayor, ¿no? Entonces, esa situación también ocurre dentro del mercado. Quinto, Stephanie Quinto. Mande. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué pasaría con la economía? Ocurriría que Se fue Stephanie, no la escuchamos. ¿Alguien más que quiera emitir su comentario en función a qué ocurriría con la economía si no se produce? Bueno, tenemos que la producción es beneficiosa para la economía. Entonces, toda economía debe tener sus incrementos en los niveles de producción. Lo revisábamos en la clase y hablábamos en relación a lo que es la recesión, donde este ciclo económico permite que ciertos productos o servicios disminuyan sus niveles de producción. Pero esto va a tener sus afectaciones dentro del mercado. Ninguna economía puede dejar de producir dependiendo las circunstancias, los factores, los aspectos, la situación en el mercado, pero sus incrementos de producción deben de irse dando, porque si no se produce, a la larga las afectaciones van a ser mayores. Disminución en niveles de producción, a lo mejor incremento en determinados productos o servicios en relación a sus precios,
disminución de los niveles de empleo, disminución de los niveles de consumo, disminución también afecta lo que tiene que ver en cuanto al ahorro. Recuerden que siempre el ingreso, una parte usted la destina al consumo y otra parte la destina al ahorro. Entonces, son muchas las afectaciones que pueden irse dando si no se generan niveles de producción. Toda economía debe tener su reactivación. Recuerden, en época de pandemia, si bien se disminuyó niveles de ciertas producciones, pero con el paso de los meses, la economía se fue nuevamente reactivando y actualmente está logrando detener nuevamente una estabilidad económica. Entonces, es muy importante esta producción dentro de lo que es la economía, incrementar los niveles de producción.